¿Has tenido por momentos una sensación de amargor a nivel de la boca del estómago o a nivel pues del pecho, o una sensación de regurgitación o un amargor en la boca? Pues se podría tratar de una enfermedad la cual se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este video te explicaré de qué trata esta enfermedad, además de cómo se puede tratar la misma. Por lo tanto, no te puedes perder este video. Normalmente durante la digestión es normal que algunos alimentos que se encuentren en el estómago puedan ascender hacia el esófago sin causar ningún tipo de síntoma, lesión a nivel del esófago u otras complicaciones que se podrían dar en esa zona. Esto es lo que se denomina reflujo gastroesofágico, pero vamos a hablar de la enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando este además cause daño macroscópico a nivel del esófago o cause síntomas en el paciente. Para iniciar tratamiento adecuado en estos pacientes es muy importante evaluar la frecuencia y la gravedad de los síntomas. Y estos se van a clasificar en leve, moderado o grave según cómo afecten la calidad de vida del paciente. Y vamos a catalogarlas según el número de apariciones de estos síntomas en lo que sería intermitentes y no intermitentes. Vamos a hablar que este síntoma es intermitente cuando las molestias que les mencioné se dan pues solamente a lo mucho en 2 oportunidades por semana. Si estas se dieran pues más de 2 días por semana, estaríamos hablando como un síntoma frecuente. Además, mencionarles que no es necesario hacer una endoscopía para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Solo bastará con tener los síntomas característicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre ellos pues tenemos la acidez que se va a dar a nivel estomacal y también la regurgitación, la cual se manifiesta como una sensación de amargor o acidez que asciende, y esto pues lo perciben algunos pacientes como un cambio de sabor en la boca medio amargo. En algunas ocasiones pues este también puede ser tan amargo que incluso pues estimula la tos o incluso podría causar ciertas náuseas. En caso de que haya duda del diagnóstico, en esos casos sí se podría utilizar una endoscopía para poder hacer el diagnóstico preciso y además también pues descartar que haya signos de alarma, como por ejemplo la presencia de un esófago de Barrett. Aquellas personas que tengan el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico deben tener pues terapia empírica contra la acidez que se produce en esta enfermedad. Con respecto al tratamiento de esta enfermedad, en aquellas personas que tengan pues síntomas leves o síntomas intermitentes, es decir que se presentan menos de 2 veces por semana, el tratamiento pues debe ser de forma inmediata para que de esta manera se pueda prevenir que se den complicaciones a nivel del esófago. Por lo tanto, se debe iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Cuando ya se inicie el tratamiento, se va a ir evaluando el mismo hasta alcanzar una potencia adecuada para inhibir y eliminar los síntomas de esta enfermedad. Antes de hablar de los fármacos o medicamentos que se utilizan para tratar esta enfermedad, voy a detallarle pues medidas generales que podrían ayudar a prevenir la aparición de esta enfermedad o también a poder tratarla. Se ha informado que la pérdida de peso o también la elevación de la cabecera ayudaría a disminuir los síntomas de esta enfermedad. Además, también excluir de la dieta algunos alimentos que se han mostrado que podrían actuar como desencadenantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre ellos tenemos los chocolates, la cafeína, alimentos picantes, alimentos con alto contenido graso, bebidas carbonatadas y la menta. A continuación les indicaré qué medicamentos se usan para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes de seguir con el mismo, pues no se dejen estafar, porque he visto que todas las personas que cursan con acidez gástrica, con amargor de boca, piensan que tiene que ver algo con el hígado, lo cual es falso. El hígado, para que produzca estos tipos de síntomas, tendría que estar perjudicado en una etapa muy avanzada, pues lo cual es poco usual o muy poco frecuente. No se olviden que si les está gustando este video, pues darle me gusta, suscribirse al canal, compartir el mismo. De esta manera me animan a mí a seguir haciendo más videos que les podría ayudar a ustedes, a sus amigos o familiares. Entre los medicamentos que utilizaremos para tratar esta enfermedad
vamos a tener primero los antiácidos. Les comento que estos medicamentos no van a prevenir la enfermedad por reflujo gastroesofágico, solo se utilizan como sintomáticos, es decir, si tienen pues acidez estomacal les aliviará, pero no curará esta enfermedad. Y generalmente son efectivos en los casos donde los síntomas son leves o intermitentes. Entre ellos tenemos las sales de magnesio, el hidróxido de aluminio y el carbonato de calcio, como las imágenes que están viendo a mi alrededor. Seguramente ya lo han utilizado anteriormente y es que son muy utilizados. Si deseas saber cómo se administran los mismos, pues escríbeme en los comentarios de este video y te responderé con qué frecuencia se toman estos antiácidos y si se toman antes o después de los alimentos y en cuánto tiempo. Ahora les hablaré de otro tipo de medicamentos, los agentes de superficie y los alginatos. Entre ellos tenemos el sucralfato, el cual pues se va a adherir a las paredes internas del esófago, ayudando a curar las lesiones y de esta manera detener el progreso de una enfermedad a nivel de la mucosa esofágica. Este medicamento, por ejemplo, es muy utilizado en aquellas gestantes, es decir, en aquellas embarazadas que se encuentran cursando con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Otro medicamento es el alginato de sodio, el cual pues al ser ingerido formará en el interior del estómago una masa viscosa gomosa que va a neutralizar la acidez estomacal, sobre todo a nivel de la parte distal del esófago y de la parte proximal del estómago. Este medicamento es muy utilizado en asociación a otros medicamentos cuando se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágica muy resistente a los tratamientos convencionales. El tercer grupo de medicamentos que les voy a comentar ahora trata acerca de los antagonistas de los receptores de histamina de tipo 2. Entre ellos tenemos el medicamento más representativo de este grupo, la ranitidina. Estos actúan inhibiendo a los receptores de histamina y por ende se va a generar una menor producción de ácido a nivel de las células parietales del estómago. Lo malo de este medicamento es que cuando se prolonga su uso de la ranitidina, por ejemplo, los beneficios van disminuyendo, los cuales el paciente los puede percibir. Cuando se toma este medicamento, vamos a evidenciar que el inicio de su efecto es lento, aproximadamente demora 2 horas y media, pero lo bueno es que su efecto se va a mantener por largo plazo, por un periodo incluso hasta de 10 horas. A comparación de los antiácidos, este medicamento es mucho mejor con respecto a prevenir y disminuir la intensidad de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les mencioné, el medicamento representativo de este grupo es la ranitidina y esta se puede utilizar de 150 miligramos cada 12 horas por un periodo entre 4 a 8 semanas. Se va a evidenciar que los síntomas van a desaparecer mayormente a partir de la semana del uso de este medicamento. Si desean una consulta con mi persona, me pueden escribir al número de WhatsApp que está ahí en la reseña de este video. Y de esta manera podremos entablar una comunicación más personal y de esta forma me podrá contar todos sus problemas y también pues yo trataré de buscarle alguna solución médica a los que tengan o también si desean una segunda opinión médica. Por último, para terminar este video les voy a hablar acerca de los inhibidores de la bomba de protones, que son un grupo de medicamentos muy utilizados para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este medicamento se utilizará cuando fallen los tratamientos anteriormente mencionados o cuando los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son muy severos o haya pues alta sospecha de que se esté causando una esofagitis erosiva, es decir, una lesión marcada del esófago. Este medicamento se debe ingerir entre 30 a 60 minutos antes del primer alimento del día. El uso de este medicamento por un periodo de 8 semanas aliviará los síntomas de la enfermedad y además curará una esofagitis erosiva. El medicamento representativo de este grupo sería el omeprazol, el cual se tendrá que ingerir 20 miligramos diarios, como les mencioné, entre 30 a 60 minutos antes de la primera comida.
Muchas gracias a todos por ver este video. Soy el Dr. Apari, espero que les haya gustado. Y ahora que ya nos estamos acercando pues a lo que serían las fiestas navideñas, donde generalmente se tienden mucho a ingerir diferentes comidas y alimentos representativos de esta fecha, este video les ayudará bastante si ustedes pues sufren problemas de reflujo gastroesofágico. Muchas gracias a todos y hasta un próximo video.